¿Qué tal? Por acá de nuevo con todos ustedes sin mentiras. El asunto es que Bloomberg acaba de informar que Venezuela va a enviar 2 millones de barriles a Europa. 1 millón a través de Eni, que es la corporación italiana, y el otro millón a través de Repsol, que es de España. 1 millón para cada uno. Este mes ya están saliendo, ya están por zarparse. Dice la información de Bloomberg que ya Eni está en conversaciones para el alquiler de 2 supertanqueros para bombear 1 millón. Bien, todo eso está muy bien, pero aquí yo me quiero detener. Ustedes saben el daño que nos hizo Europa. Probablemente quienes nos sintonizan en América Latina o en Europa no saben la historia completa de nuestro país en los últimos 5 años, de por qué llegamos a donde llegamos. Pero para hacértelo corto, los europeos nos metieron unas sanciones crueles, criminales, duras, inhumanas, desde 2019 y antes, en confabulación con el abuelo del norte y antes el pelucón. Nos volvieron polvo, nos volvieron leña nuestra economía, nuestros salarios, nuestra moneda. Nos bloquearon cualquier cantidad de millones. Nos bloquearon cualquier cantidad de cuentas institucionales. Nos cerraron el espacio aéreo. Y cuántas cosas más. Cuántas cosas más. Ahora, Venezuela les va a enviar a los europeos por orden gringa, porque es el que está levantando esa exención, 2 millones de barriles. Ustedes saben a cuántos barriles nosotros llegamos de producción en la época cruel, a 400,000. Veníamos de casi 3 millones, 2 millones y medio. Nos volvieron trizas. Toda nuestra industria petrolera, todo nuestro comercio petrolero nos los echaron abajo. ¿Quién fue que nos metió la mano para rehacer la industria petrolera? No fueron los gringos. No fueron los europeos, fueron los persas, los rusos, los chinos, los turcos, los cubanos que nos ayudaron en su momento. Ahora, sí, es verdad, esto es parte de una deuda que estamos saldando con esas 2 empresas. Pero yo pregunto a todos ustedes, ¿debe Venezuela seguir enviando una vez saldadas estas 2 deudas? ¿Seguir enviando crudo a Europa? Porque están sedientos y lo están pagando bien caro, y el crudo de nosotros es premium A1. Ahora, ¿debemos nosotros? Miren, aquí alemanes, franceses, españoles, italianos no tanto, esos 3, y Reino Unido, del pelucón de allá del Reino Unido. Aquí se metieron hasta la sopa, hasta en la sopa. Lo veíamos los venezolanos, lo poco que comíamos. Veíamos a los 4 presidentes aquí prácticamente echando candela para tumbar al gobierno y para matarnos de hambre. Y respetando todo tipo de leyes. Iban a recibir a Guaidó en los aeropuertos, lo llevaban en caravana, lo escondieron en sus casas, los recibieron en sus países. Le pusieron alfombra roja. Todo eso tuvimos que calarnos los venezolanos, tragar clavo, tragar arena, ver nuestras familias partir, ver a nuestros amigos muertos por esas criminales sanciones. Bueno, ahora hay que seguirle enviando crudo a los europeos, pregunto. Sí, ustedes me dirán, bueno, Venezuela necesita la plata. El mercado europeo también lo necesita, porque ahora ellos están pasando lo mismo que pasamos nosotros. Ellos representaban el 10% de nuestro mercado. Bueno, pregunto otra vez,
¿Vamos a seguir mandando crudo a los europeos? Pregunto. ¿O se lo vamos a mandar al abuelo del norte? Luego de todo esto que te he contado, es una uña. Y aquí los amigos venezolanos que están en el canal les puedes contar lo que vivimos los venezolanos en resistencia para levantar esa industria petrolera que no está levantada, y para enviar 1 millón, que no son cualquier cosa, porque es lo que estamos produciendo ahorita, 1 millón, estamos ahí levantando la cuesta. Entonces, aquí debemos estar claros. La pregunta es, ¿usted está de acuerdo que Venezuela siga comerciando por el hecho de que necesitamos plata y nos olvidemos del pasado? Los rusos les acaban de decir a los indios: epa, no te voy a seguir vendiendo más crudo porque se lo está revendiendo a los europeos y ellos son países inamistosos. Ahora, ¿cómo consideramos nosotros a los europeos, a esos 4 países? ¿Cómo los consideramos? Inamistosos, hostiles. Esos se metieron aquí, esos reconocieron a Guaidó, esos nos sacaron a los embajadores nuestros. Eso dejaron que nuestras embajadas fueran saqueadas, muchos de esos países. Bueno, una cuestión de dignidad o de mercado. ¿Con quién usted se queda? ¿Con el mercado o con la dignidad? Déjame tus comentarios, tu punto de vista para seguir analizando este hecho. Muchas gracias. Será hasta la próxima.